Orientación cristiana en el aire. Un programa hecho para aquellos que se encuentran en dificultades. Con el pastor Víctor Manuel Buitrago. En el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, dice Primera de Pedro 3:19. El versículo de Primera de Pedro 3:19, que dice que en el Espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, es un pasaje difícil de interpretar y ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia de la Iglesia, dependiendo mucho de la tradición teológica. Se le puede dar diferentes enfoques. Yo aquí voy a tratar de presentarle 5 interpretaciones desde diferentes perspectivas. La primera perspectiva es la interpretación pentecostal y o carismática. En muchas iglesias pentecostales o carismáticas se interpreta este versículo como una referencia al tiempo después de la muerte de Jesús, cuando Él descendió al Hades, es decir, al lugar de los muertos. ¿Para qué? Para predicarle a los espíritus que estaban encarcelados, es decir, a las almas de las personas que vivieron en tiempos antiguos y murieron sin escuchar el Evangelio. Se cree que Jesús en ese tiempo les predicó un mensaje de victoria y redención, y algunos argumentan que a estas almas se les dio una oportunidad de salvación. Esto está vinculado con la idea de que Cristo venció la muerte y el poder del infierno, liberando a aquellos que habían estado retenidos por la muerte. La segunda interpretación es la de los calvinistas, la reformada. En la tradición reformada, o sea, la calvinista, este pasaje de Pedro suele interpretarse de manera diferente. Los reformados no creen que Jesús ofreció una segunda oportunidad de salvación a las almas encarceladas. Más bien, algunos teólogos reformados sugieren que Cristo, al morir, proclamó su victoria sobre los espíritus malignos, posiblemente ángeles o demonios, que estaban bajo juicio y en prisión desde los tiempos de Noé, como también se menciona en 2 de Pedro 2:4 y en Judas 6. En esta interpretación, la predicación no es un mensaje de salvación, sino un mensaje de triunfo y condenación, mostrando que Él, Cristo, había vencido el pecado. Había vencido el pecado, la muerte y a Satanás. Los teólogos reformados generalmente entienden este pasaje de la siguiente manera. Cristo, a través del Espíritu Santo, predicó por medio de Noé a la generación desobediente antes del diluvio. Esta interpretación se basa en lo siguiente. Se basa, primero, que el Espíritu mencionado se refiere al Espíritu Santo. Segundo, la predicación ocurrió durante el tiempo de Noé, no después de la crucifixión de Cristo. Tercero, los espíritus encarcelados son las almas de los desobedientes de la época de Noé, ahora en el Hades. Esta visión evita la idea de que Cristo descendió literalmente al infierno y mantiene la doctrina de que no hay oportunidad de salvación después de la muerte. Tercera interpretación, que es la interpretación católica. La Iglesia Católica también ve este versículo en conexión con lo que se llama el descensus ad imperus, es decir, el descenso de Cristo a los infiernos, que es parte de la teología católica tradicional
según el credo de los apóstoles. Según el credo de los apóstoles, Jesús descendió al infierno, entendido como el Seol o el Hades, es decir, el lugar de los muertos. ¿Para qué? Para liberar a los justos que estaban esperando la redención, como Abraham, Moisés, los patriarcas, los profetas. La enseñanza católica no afirma que Cristo predicara un mensaje de conversión a los condenados, sino que liberó a los justos del Antiguo Testamento que esperaban en el limbo de los patriarcas y los llevó al cielo. De este modo, el predicar a los espíritus encarcelados es entendido como una proclamación de victoria y liberación a las almas de los justos. La Iglesia Católica tradicionalmente ha interpretado este pasaje de la siguiente manera, de la siguiente forma. Entre su muerte y resurrección, Cristo descendió a los infiernos, o al Hades, y predicó a las almas allí encarceladas. Esta interpretación se refleja en el credo de los apóstoles, que afirma que Cristo descendió a los infiernos, y pues según esta visión, primero, Cristo realmente visitó el lugar de los muertos. Segundo, Cristo proclamó su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Tercero, ofreció salvación a las almas justas que esperaban su venida. Ahora, viene la interpretación de los adventistas. Esta es una interpretación interesante. Los adventistas del séptimo día no aceptan la idea de un infierno consciente o la existencia de un alma inmortal en un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Ellos interpretan este versículo de manera más simbólica. Los espíritus encarcelados podrían referirse a las personas que vivieron en la época de Noé, quienes estaban encarcelados en el pecado y la desobediencia. Entonces, según esta interpretación, Cristo, a través del Espíritu, predicó a estas personas en los días de Noé, a través de Noé mismo, ya que era un predicador de justicia, nos dice 2 de Pedro 2:5. Es decir, el Espíritu que predicó a los espíritus encarcelados fue el Espíritu Santo operando a través de Noé para advertirles del juicio venidero del diluvio. La quinta interpretación es la de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová interpretan este pasaje en un sentido muy similar al de los adventistas. ¿Por qué? Porque ellos no creen en un alma inmortal o en un infierno consciente. Para ellos, los espíritus encarcelados se refieren a los ángeles rebeldes, a los espíritus, los ángeles que cayeron, esos que pecaron antes del diluvio de Noé. Ellos toman como base lo que dice Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4, y que fueron castigados al ser encarcelados en un lugar espiritual de oscuridad. Creen que Cristo, después de su resurrección, les proclamó su victoria, pero no les ofreció salvación. Los testigos de Jehová tienen una interpretación única de este pasaje. Creen que los espíritus encarcelados se refieren a ángeles caídos, no a almas humanas. Según esta interpretación, entonces, primero, estos espíritus son los hijos de Dios mencionados en Génesis 6, que se rebelaron, que se unieron con las mujeres porque las vieron bonitas. Segundo, Cristo, después de su resurrección, proclamó su victoria sobre ellos. Tercero, no fue una predicación para salvación,
sino una declaración de juicio. Esta interpretación se pone en línea con su creencia de que los humanos no tienen un alma inmortal que sobreviva a la muerte. Estas diferentes interpretaciones, las 5 que les acabo de mencionar, muestran la complejidad del pasaje que estamos viendo de Pedro y cómo las distintas tradiciones teológicas lo entienden de maneras diversas, basándose en sus propias doctrinas y en su propia comprensión de las Escrituras. ¿Qué relación podemos darle a esto con el diluvio en los tiempos de Noé? El pasaje menciona el diluvio de los tiempos de Noé en los versículos siguientes, es decir, si miramos 1 de Pedro 3:20, ahí ya se habla de los días de Noé, lo que ha llevado a muchos a vincular ambos eventos. Según algunas interpretaciones, los espíritus encarcelados son las personas desobedientes de la época de Noé. Otra perspectiva es que se refiere a los ángeles caídos que en la teología judía se cree que cometieron pecados graves antes del diluvio y fueron encarcelados en prisiones espirituales. En Judas 1:6 leemos lo siguiente: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los han guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora, en este contexto, se argumenta que Jesús en su muerte no predicó a las almas de los condenados para ofrecerles salvación, sino que su predicación fue un anuncio de su victoria, cumpliendo las profecías mesiánicas y demostrando que el juicio de Dios había sido justo. El pasaje de 1 de Pedro 3:19 menciona a los espíritus encarcelados y el versículo siguiente lo relaciona con los tiempos de Noé, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, dice 1 de Pedro 3:20. Esto sugiere que los espíritus encarcelados a los que se refiere Pedro, pues están directamente vinculados con la generación del diluvio. Bueno, después de todo esto, podemos seguirnos preguntando quiénes son los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3:20 menciona explícitamente, o sea, claramente, que estos espíritus fueron desobedientes en los días de Noé, lo que podría indicar que no se trata de una referencia general a todos los muertos, sino específicamente a aquellos que vivieron en tiempos de Noé y desobedecieron las advertencias divinas antes del diluvio. Esto hace que la interpretación de que estos espíritus son los humanos de la época de Noé sea una opción plausible, que era mejor, podríamos decir, y no necesariamente que fueran ángeles caídos. Entonces, ¿se refiere o no se refiere este pasaje a ángeles caídos? Algunos intérpretes, como los reformados o los testigos de Jehová, piensan que estos espíritus encarcelados podrían ser ángeles caídos, ligados a la interpretación de Génesis 6, del 1 al 4. Sin embargo, si nos basamos únicamente en el texto de 1 de Pedro, el contexto apunta a espíritus humanos desobedientes en la época del diluvio y no a seres angélicos. La otra pregunta que uno puede hacerse es:
¿por qué predicar a espíritus ya condenados? La gran pregunta entonces es, si estos espíritus estaban condenados, ¿cuál era el propósito de predicarles? Aquí es donde las diferentes interpretaciones ofrecen respuestas variadas. Una proclamación de victoria y no de salvación. Mire, una interpretación común, especialmente entre los reformados y los católicos, es que Cristo no fue a predicar un mensaje de salvación. Estos espíritus no recibieron una segunda oportunidad para arrepentirse. Más bien, escuchen, más bien, Cristo fue a proclamar su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Es decir, el mensaje no era para su conversión, sino una declaración de que el plan de Dios se había cumplido y que el juicio que ellos recibieron fue justo. Este anuncio de victoria subraya que Cristo ha vencido las fuerzas del mal, lo cual incluye tanto los seres humanos que se rebelaron en el tiempo de Noé, como en un sentido más amplio, las fuerzas espirituales de maldad. El testimonio de justicia divina, este es otro argumento interesante. En este caso, el predicar podría tener el sentido de confirmar la justicia del juicio divino. Al anunciar a los espíritus encarcelados que Él, es decir, Cristo, es el Mesías victorioso, Cristo muestra que el juicio de Dios era justo y que las profecías y advertencias que se les dieron, como en los días de Noé, fueron verdaderas. Hay una posible conexión con el mensaje de arrepentimiento en tiempos de Noé. Este es otro aspecto importante. Algunos sugieren que Cristo, a través del Espíritu Santo, ya había estado predicando a estas personas durante su vida en los días de Noé, a través del mismo Noé, quien fue llamado predicador de justicia. En este caso, la predicación no se refería a un evento que sucedió después de la muerte de Cristo, sino que estaría hablando de cómo el Espíritu Santo advertía a los desobedientes a través de Noé antes del diluvio. Entonces, ¿son solo los espíritus del tiempo de Noé? En el contexto inmediato del pasaje parece que Pedro está hablando específicamente de las personas que vivieron en los tiempos de Noé, quienes desobedecieron mientras Dios mostraba paciencia antes del juicio del diluvio. Según esta interpretación, los espíritus encarcelados serían los humanos que murieron en ese juicio, por lo que no se estaría refiriendo a los ángeles caídos, sino a las personas de aquella época que rechazaron la advertencia de Dios a través de Noé. Esto tiene sentido en el flujo del pasaje, porque 1 de Pedro 3:20 se menciona cómo Noé, a través del Espíritu de Dios, predicaba a los desobedientes de su tiempo. Si el contexto se enfoca en los seres humanos que desobedecieron en esa época, me parece que Pedro está refiriéndose específicamente a los espíritus humanos que perecieron en el diluvio. En cuanto a ese argumento de los ángeles caídos, porque esa sería otra posible interpretación, y que ha sido sostenida por algunos, es que los espíritus encarcelados pueden referirse a los ángeles caídos, escuche, que según algunos textos judíos, como el libro de Enoc, fueron confinados tras pecar en los tiempos de Noé. Es una idea que también se refleja en los pasajes que ya les he mencionado,
de Judas 1:6 y segunda de Pedro 2:4. Según esta visión, el término espíritus a veces puede referirse a seres espirituales como ángeles y no solo a seres humanos. Sin embargo, esta idea no es explícita en el texto de Pedro y parece menos probable dado que Pedro sigue hablando del diluvio y la salvación de Noé y en los tiempos de Noé. La otra gran pregunta es, si ya estaban condenados, ¿por qué predicarles? Esta es una de las grandes preguntas de este pasaje y donde se centra y donde está parte de la dificultad interpretativa. La interpretación número 1 dice que es una proclamación de victoria y juicio. Una interpretación ampliamente aceptada, tanto en la tradición reformada como en la católica, es que Jesús no fue a predicar un mensaje de salvación a los espíritus encarcelados, sino más bien una proclamación de victoria. En este sentido, la palabra predicar, que viene del griego keruso, se puede entender como un anuncio de salvación. No lo podemos entender como ese anuncio de salvación, sino más bien como una proclamación pública o un anuncio de triunfo. Bajo esta perspectiva, Cristo está proclamando que el juicio de Dios, que esos espíritus desobedientes experimentaron, es justo y su victoria sobre el pecado y la muerte es definitiva. Es un mensaje de confirmación de que las profecías sobre él, sobre Cristo, eran reales y de que el juicio final será consumado. Esto es coherente con otras enseñanzas del Nuevo Testamento que no sugiere que haya segundas oportunidades de salvación después de la muerte. Voy a leer en Hebreos 9:27 en la palabra de Dios para todos. Todos los seres humanos morirán una sola vez y después vendrá el juicio. Entonces, la predicación no sería para darles una oportunidad de arrepentimiento, sino para demostrar que Cristo ha triunfado sobre la muerte y ha cumplido todas las promesas de Dios. Interpretación número 2. El Espíritu Santo predicando a través de Noé. Otra interpretación es que el pasaje no está hablando de un evento que ocurrió después de la muerte de Cristo, sino de algo que sucedió en los días de Noé. Según esta visión, Cristo, por medio del Espíritu Santo, predicó a través de Noé a las personas de su tiempo, quienes estaban espiritualmente encarcelados. Estaban encarcelados en el pecado y la desobediencia. Aquí, los espíritus encarcelados serían las personas vivas que estaban encarceladas en su incredulidad durante el tiempo que Noé estuvo predicando. La interpretación toma la referencia del Espíritu como el Espíritu Santo que inspiró a Noé, y Noé, según Pedro, es un predicador de justicia, para advertir a la gente de su tiempo sobre el juicio que venía. En este caso, predicar no se refiere a un evento que ocurrió después de la muerte de Cristo, sino a la predicación de Noé, antes del diluvio. Cristo, por medio de su Espíritu, estaba llamando a las personas a arrepentirse, incluso entonces. La interpretación número 3 es la liberación de los justos del Hades. En la tradición católica y en algunas interpretaciones patrísticas se entiende que Jesús, al morir, descendió al Hades, es decir, al lugar de los muertos, para liberar a los justos del Antiguo Testamento, aquellos que habían muerto en esperanza del Mesías. Los espíritus encarcelados podrían incluir
a estos justos que aún no habían experimentado la redención completa. Según esta perspectiva, Cristo no predicó para ofrecer salvación a los condenados, sino para liberar a los justos y confirmar su victoria a los condenados. Pero, ¿por qué predicarles? ¿Por qué predicarles? Bueno, dependiendo de la interpretación que estemos dando al pasaje, si los espíritus encarcelados son los humanos del tiempo de Noé, la interpretación más natural del contexto, que es eso, entonces la predicación no fue para darles una segunda oportunidad de arrepentimiento, sino para proclamar el triunfo de Cristo y la justicia del juicio divino. Esto refuerza la idea que el juicio ya había sido decidido, pero ahora Cristo declara su victoria sobre el pecado y la muerte. Si se refiere a los ángeles caídos o a seres espirituales malignos, como creen algunos, entonces el propósito también sería el mismo: proclamar la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Si el Espíritu Santo estaba predicando a través de Noé, entonces el mensaje fue para advertir a los vivos en ese tiempo antes del diluvio, quienes finalmente rechazaron el llamado al arrepentimiento. De cualquier manera, de cualquier forma, la clave parece estar en que no se trata de una oferta de salvación posterior a la muerte, sino más bien de una proclamación de juicio, confirmación o victoria. ¿Cuál sería entonces la mejor interpretación? Bueno, la mejor interpretación depende mucho de la tradición teológica de la persona que está interpretando el pasaje, de la iglesia a la que pertenece, de la denominación a la que pertenece, de acuerdo a esa persona, la forma en que lee el texto. Sin embargo, la interpretación más ampliamente aceptada en la historia de la iglesia ha sido la de la iglesia católica, en cierta medida de la iglesia reformada. Ambas coinciden en que este pasaje no implica una segunda oportunidad de salvación para los muertos, sino que es una proclamación de victoria sobre la muerte y los poderes espirituales malignos. Esto se ajusta al contexto general del Nuevo Testamento, que enseña que después de la muerte no hay segundas oportunidades de arrepentimiento. Vuelvo a leer Hebreos 9:27, pero ahora lo hago en la Reina Valera del 60. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La relación con el diluvio de Noé es significativa en la interpretación, ya que subraya el concepto de juicio y salvación, donde Noé y su familia fueron salvados, mientras que los desobedientes, pues desde luego perecieron. Esto refuerza la idea de que Cristo está proclamando victoria a aquellos que están encarcelados, no ofreciendo salvación, sino reafirmando la justicia de Dios. Cada tradición teológica aporta valiosos argumentos y perspectivas, pero la idea central parece girar en torno al triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Así como manera de conclusión, podríamos resumir que el contexto sugiere que los espíritus encarcelados son probablemente los seres humanos desobedientes de la época de Noé, ya que 1 Pedro 3:20 menciona su conexión con este tiempo. El propósito de la predicación no parece
que esté ofreciendo salvación, sino que más bien lo que está haciendo es proclamar la victoria de Cristo sobre el pecado y confirmar el juicio de Dios. Esto se ajusta a la idea general en el Nuevo Testamento de que no hay segundas oportunidades de arrepentimiento después de la muerte. Vuelvo y le menciono Hebreos 9:27. Cristo, al predicarles, declara que su victoria sobre la muerte y el pecado es total, lo que sirve como testimonio de la justicia y de la fidelidad de Dios. Como ven, aunque la interpretación varía de una a otra tendencia teológica, debe imperar el contexto de toda la Biblia y escuche, y del plan de redención. Mire, quiero recalcar una vez más, Cristo, al predicarles, declara que su victoria sobre la muerte y el pecado es total, lo que sirve como testimonio de la justicia y la fidelidad de Dios. Es mi deseo que Dios nos ayude a interpretar correctamente toda su palabra. Mire, esto yo no lo hago para complicarle la vida a los creyentes. Oh, yo no leo la Biblia porque eso es difícil de entender. No, mi intención con esto es mostrarles que hay un mensaje mucho más principal que estas cosas que algunos consideran pasajes difíciles de interpretar. ¿Qué es lo central? Lea la Biblia y encuentre lo central en la Biblia. Lo central en la Biblia es la redención de la humanidad. Si usted lee desde Génesis hasta Apocalipsis, va a encontrar siempre una línea que llaman los teólogos la línea roja, es decir, que en cada libro de la Biblia se nos presenta el mensaje de redención en Cristo Jesús. Eso es lo importante al leer la Biblia. Estos pasajes que consideramos difíciles ni nos salvan ni nos condenan. Lo importante es que Cristo esté en nosotros y que estemos llenos de su Santo Espíritu. Muchas bendiciones. Que Dios le bendiga. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.